Bueno, en este vídeo voy a intentaros dar a conocer mi experiencia personal, cuando digamos que ingresé dentro de la resistencia, ¿no? Si se puede llamar así, o si hay algún movimiento en España que se pueda decir que es la resistencia. Se supone que la resistencia son un grupo de personas que se resisten a ese programa, ¿no? Mundialista globalista que es el nuevo orden mundial. Yo siempre he pensado que al final el mundo pues terminará siendo una sola humanidad, ¿no? Eso es inevitable, ¿no? Si el hombre se desarrolla, si seguimos avanzando hacia adelante, pues al final la humanidad tendrá que unirse y porque somos una raza y tendremos que conquistar nuevos territorios y tendremos que tener un solo gobierno, ¿no? Y una sola moneda y una sola un solo espíritu, ¿no? Ante la lucha, ante la adversidad. Eso tarde o temprano ocurrirá. Otra cosa es cómo ocurre o cómo se hace eso, ¿no? Y el nuevo orden mundial, sabéis que son esas élites, ¿no? Que siempre las ponemos como esas élites financieras que no se sabe muy bien quiénes son, que están detrás con los hilos, ¿no? Moviendo todo el aparato político de las naciones, ¿no? Donde los políticos, pues, son simplemente, pues, los camareros que les sirven el café a esos grandes nuevos señores feudales, ¿no? Capitalistas. Bueno, pues esa es la resistencia. En todas las naciones se puede decir que hay una resistencia y en España pues también hay una resistencia. Yo me acuerdo, como hace ya 4 o 5 años, que acababa de terminar la novela El Arconte, que la tenéis colgada en Amazon. Y bueno, pues quería promocionarla, no sabía cómo, para mí todo era nuevo. Y bueno, descubrí que la mejor forma de promocionar la novela con toda mi experiencia, ¿no? Con toda mi experiencia y saber espiritual, pues era pues, el vídeo, la imagen, ¿no? Y YouTube, bueno, pues se convirtió en ese aspecto en una plataforma pues muy buena, ¿no? Muy buena para promocionar pues escritores, etcétera, etcétera, etcétera. También descubrí que una muy buena plataforma, la mejor plataforma, digamos, para promocionar escritores también, pues Amazon. Es decir, yo al principio pues intenté vender me acuerdo mi novela, pues repartiéndola por las librerías del pueblo y no se vendió ni una. Fue colgarla en Amazon y fue empezar a vender, 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 vender. Y creo que se han vendido alrededor de 3.000 ejemplares a través de Amazon. Y yo pienso que se hubieran vendido 3 o 4 veces más si no hubiera sido pirateada, ¿no? Que el caso. Fue pirateada y bueno, se han descargado. Y el escritor que soy yo, pues trabajando, me tuve que dedicar, pues fíjate, a trabajar en el transporte internacional. Me fui al transporte internacional. Tenía el título de detective privado, ya lo sabéis, pero no quería montar el despacho de detectives, entre otras cosas porque por la nueva ley que había salido de seguridad privada en la que teníamos que aportarle todos los datos a la policía, ¿no? De lo que investigábamos. Con lo cual el detective privado pues, no existía prácticamente en España, ha dejado de existir. Se puede decir que ¿no? Es un aparato más de este Estado, ¿no? Policial. Tú imagínate que va a un detective privado y quieres saber si tu hijo, por ejemplo, pues fuma marihuana, ¿no? Y el detective investiga, pues tú le tienes que pasar al policía incluso antes de empezar la investigación, quién te ha contratado, por qué, cuánto le va a cobrar y el resultado de la investigación. Y eso queda en una ficha policial. Quiere decir que si al cabo de los años ellos tiran y saben, pues bueno, pues si la vida privada de todo el mundo, ¿no? Prácticamente. Entonces yo me negaba a eso, ¿no? A entrar por ese aro, porque es propio de las dictaduras, de los estados policiales. Y bueno, tenía los carnés de camión hacía muchísimo tiempo, me habían pirateado la novela, no podía vivir de la escritura, evidentemente. Si no me lo hubieran piratado, yo creo que sí, que hubiera podido vivir de la escritura y hubiera habido una segunda parte de El Arconte, como no fue así, pues no pudo ser, estuvo pirateada por completo y descargada. Y,
Y bueno, pues me metí en el transporte internacional. Finalmente, pues decidí dedicarme al transporte internacional. Era un gusanillo que siempre había tenido, ¿no? Eso de viajar, ver el mundo, etcétera. Y bueno, lo hice. Conocí muchísimos países y la verdad es que todavía echo de menos coger el camión y perderme por esas rutas, ¿no? Pero bueno, eso sería cuestión de otro vídeo. Y fue ahí prácticamente cuando estaba trabajando en el transporte internacional, en Aro, me metí y fue ahí cuando conocí a José L. Sánchez, periodista de la Tribuna de España, primero en la Tribuna de Cartagena, ¿os acordáis? Llevaba el caso Botín, un supuesto, ¿no? Crimen, ¿no? Del famoso banquero Botín, que al parecer, pues según José L. Sánchez, sus investigaciones, en las que yo tampoco llegué a profundizar, pues había sido un crimen, ¿no? No fue muerte natural, algo que después de lo visto en el expediente Rodríguez, pues no me extraña nada de este país, desde luego, pero bueno, eh, me puse en contacto con él a través de email y me contestó. Oye, sí que me contestó, me dijo quién eres y le dije en aquella ocasión, pregúntale a César Vidal. César Vidal sí me conocía, me conoce personalmente, pero sí me conocía de oídas, no sabía quién era por unos acontecimientos que tuve en el año 2006 en Málaga, ¿no? Que es la base de Securitas Málaga, hoy el LUMI, que los que ya me he referido en otras ocasiones, ¿no? Pero el caso que César Vidal, muy amigo de José L. Sánchez, pues sí me conocía y me recomendó eh, a José L. Sánchez. Entonces ya me puse más en contacto con él, pude hablar con él y él me dijo, ¿quiere escribir en la Tribuna de España? Y yo, bueno, vale, sí. Y empecé a escribir en la Tribuna de España. Y ahí fue como empecé realmente. Ahí fue como empecé mi carrera, digamos, sin quererlo y sin haberlo buscado nunca, mi carrera periodística. Fue ahí, en la Tribuna de España. Y escribí esporádicamente, no regularmente, no cobraba nada en absoluto. No, escribía esporádicamente, intentaba, en fin, no sé si escribí 12 artículos, muchos, todos se perdieron, la mayoría se perdieron porque al final la Tribuna de España desapareció, ya sabéis lo que le pasó a José L. Sánchez, pero ahí comencé, digamos, a conocer el mundo de la resistencia. Hubo unos premios en Madrid que se celebraron, que fueron los primeros premios de la Tribuna de España, que fueron los primeros y los últimos premios de la Tribuna de España, donde estaba José L. Sánchez, y, y fui, y fui allí a verme con José L. Y allí ahí fue mi primer contacto con el mundo de la resistencia realmente. Conocí, por ejemplo, a Miguel Celades allí. Yo no los conocía ni nada, yo solo los veía por aquella época, pues yo esta gente que os voy a contar ahora, pues tan solo lo veía por los vídeos y por internet. Conocí a Miguel Celades, conocí a Apellido Obligatorio, que tiene un canal de YouTube, conocí a Rafael Palacio también. En fin, conocí a mucha gente interesante. Entonces ya en aquella época me dijeron que, eh, dice, ¿tú quién? ¿Tú eres y tal? Dice, sí, pues yo es que he escrito una novela, me he metido en el vídeo y tal, a ver si puedo promocionarla. Me hice amistad con Miguel Celades, hice amistad, pude conocer personalmente a José Luis Sánchez, principalmente hice amistad con Miguel Celades en aquella ocasión y, y bueno, me animaron, ¿no?, a que siguiera el vídeo, pero claro, mi carrera, digamos, como youtuber, ¿no?, como en YouTube, pues yo no tenía ningún tipo de experiencia, yo no sabía hablar de una cámara, ¿entendéis? Yo
no sabía cómo ponerme delante de un teléfono, de una cámara, mirarla y hablarle. Porque aunque parezca una tontería, es complicado. Y para soltarte, pues cuesta muchísimo. Y a mí me costó muchísimo tiempo. Yo me acuerdo al principio y durante muchísimo tiempo aún que me trababa y me trababa mucho. Mucho, muchísimo. Y aún hoy, muchas veces pues me trabo, ¿no? Pero al principio me trababa muchísimo más, porque no estoy acostumbrado a hablar a una cámara. Entonces, hasta que realmente te vas soltando, te vas soltando, cuesta mucho, mucho y adquirir cierta naturalidad, que es lo importante. Expresarte tal como tú eres, que es como la gente realmente atrae. Pero claro, si ven algo artificial, pues la gente pues, la espanta, la espanta simplemente. Entonces, hasta que tú consigues mostrar delante de la cámara cómo eres de verdad, pues tiene su tiempo y tiene muchas horas delante de la cámara y soltándote y practicando. Al principio me resultó muy complicado, muy complicado. Eso por una parte. Y por otra, compaginaba los artículos en la Tribuna de España cuando podía, que algunos eran de investigación, porque yo me acuerdo uno bastante fuerte que escribí de investigación, que fue el petróleo de Cataluña. Ese lo escribí yo en la Tribuna de España, fui yo el que di la, la exclusiva, bolsas de petróleo entre las Baleares, Valencia y Cataluña, que dice que por ahí no se puede hacer nada porque es una barrera de cetácea. Entonces todo eso está oculto completamente. Pero dicen que es la mayor reserva de petróleo de gas y petróleo de Europa. Aparte también en Canarias también hay otra que ya sabéis que se la está disputando ahora Marruecos y Estados Unidos, ¿no? Que al final parece que se la van a quedar por el tema de estar enfrente del agua del Sáhara. Y España ya ha reconocido que el Sáhara es marroquí, por lo tanto prácticamente le ha entregado también el petróleo, el telurio y se lo ha entregado todo, ¿no? Otra tradición más que tenemos de este gobierno. Pues bueno, yo en aquella época que empecé con los vídeos, pues me acuerdo pues, que estaba conduciendo en el camión, que decir, yo conducía, que yo no, me daba muchísima vergüenza enseñar el rostro, porque además tenía una empresa que me pagaba, entonces, claro, no me pagaban por ser youtuber, me pagaban por conducir, me pagaban. Entonces, claro, tenía mucho miedo a enseñar el rostro, entonces hacía vídeos sin rostro, simplemente, vídeos que calaban muy poco, la verdad. Los primeros eran horribles, unos vídeos horribles completamente. Pero aún así, oye, poquito a poco, a lo mejor un día pues, aparecía un suscriptor, otro día aparecía otro así poquito a poco. No sabéis lo que me costó llegar a 300 suscriptores. Imagínate que este canal tiene ahora 150.000, podría tener muchos más, muchos más. Pero este canal tiene ahora 150.000 suscriptores, pues no sabéis lo que me costó Dios y ayuda a llegar a los 200, a los 300 suscriptores. No sabéis, no sabéis lo que es levantar realmente un canal de YouTube. Entonces, claro, aprovechaba pues el tiempo que tenía a lo mejor para descansar, pues en ese momento, pues coger el teléfono y hacer con él un montaje de vídeo, un pequeño montaje de vídeo con algunas noticias destacadas, ¿no? Y la subí. Y así comencé, pues hasta que me fui soltando un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y ya poco a poco, pues hombre, ya gané 1000 suscriptores, llegué a los 1000 suscriptores, que fue ya todo un acontecimiento mundial, que yo llegara no me lo creía ni yo, 1000 suscriptores, wow, eso ya. Me acuerdo yo que veía los vídeos constantemente donde era cómo llegar a 1000 suscriptores en YouTube, ¿sabes? Porque es que era, vamos, eso era una hazaña ya, por completo llegar a los 1000 suscriptores. Y bueno, poco a poco, pues fui adquiriendo en fin, fui adquiriendo suscriptores, fui adquiriendo soltura y cuando ya llevaba varios miles de suscriptores, que ya ni yo me lo creía, pues ya empezaron a llamarme. O sea, no es que yo buscara nada. O sea, cuando tú realmente te lo has currado y tienes éxito en algo, no hace falta que vaya buscando nada. Te llaman. A mí me llamaban. Oye, hay un chico, un hombre de Málaga que es genial, que tiene una historia fantástica, que tiene unos vídeos buenísimos. Dame su teléfono, contacta con él. Ya está. O sea, nada más.
y empecé a conocer gente. Empecé a conocer gente. Yo me acuerdo mi primera entrevista, por ejemplo, la primera vez que vi a Rafael Palacio, porque yo antiguamente, no lo perdáis, era seguidor de Rafael Palacio, de Rafa Pal. No con la faceta del comandante hasta esa no. Pero yo me acuerdo que uno de los vídeos que más me ha impactado fue un vídeo que tradujo Rafael Palacios, que fue El dinero es deuda, que lo tradujo al castellano. Y nunca ha hecho tan buen servicio Rafael Palacios a esto de la resistencia como traduciendo ese vídeo, El dinero es deuda. Y fue verlo y dije, wow, este tipo es magnífico, cómo traduce, cómo se explica, cómo lo explica, y empecé a seguirlo a él. Y después cuando lo conocí, tampoco me hizo mucho caso cuando lo conocí allí en Madrid, en los premios de la Tribuna de España. Y después lo he entrevistado por 4 o 5 veces. Quiere decir, al final te llaman y, en fin, conoces a uno, conoces a otro y te piden el contacto de uno, de otro. Tu amiga conoces a fulanito, sí, a menganito, da. Y vas haciendo redes, y vas haciendo redes. Y en mi caso ya te digo que ni siquiera lo busqué, me vinieron. Me vinieron una vez ya tenía unos miles de suscriptores, ya me vinieron, ya me empezaban a conocer y ya me vinieron. Entonces ya, hombre, pues como no, conocía a Pilar Baselga, conocía a Laureno Benítez, con el que he tenido muchísimas entrevistas. Yo pienso que es la persona con la que más entrevistas he tenido y quiero hacer un libro con él, porque es una persona que sabe muchísimo, más de lo que muchos creéis, y, y ha adivinado muchísimas cosas que iban a pasar, muchísimas. Está muy al loro el Laureno Benítez. Una lástima, tiene más de 30 libros, es una lástima de que en su faceta de escritor ha sido muy prolífero, muy pródigo, digamos, pero no ha tenido el éxito, el enganche, ¿no? Digamos, le ha faltado el enganchar a la gente para que lea sus libros, ¿no? No sé por qué, no sé si que le ha faltado presentarlo, más trabajo de presentación o lo que sea. El caso es que ya os digo que es una persona con unos conocimientos profundísimos y que quiere hacer un libro con él, versado en el Apocalipsis. Versado en el Apocalipsis. Bueno, pues ahí ingresé. Bueno, ya sabéis que José de Sánchez terminó marchándose, a mí me pilló en los camiones, terminó huyendo de España. Y a mí me pilló en Francia, me acuerdo yo que hice un vídeo, José de Sánchez se ha marchado y tal, que me pilló en Francia. Y bueno, oye, y poco a poco, pues fueron subiendo suscriptores, y hasta que llegó un momento, oye, que vi que las redes sociales, pues podían ser una alternativa, ¿no? a todo el tema de YouTube, ¿no? De los camiones. Entonces, bueno, a todo esto vino la crisis sanitaria. Esa es otra. Vino la crisis sanitaria. A mí me pilló en una empresa, trabajando en una empresa de Zaragoza. Y transportaba, bueno, hacía transporte internacional a Alemania, a Chequia, a Polonia, a Gran Bretaña. Iba cogía los contenedores en Algeciras y los transportaba hasta Liverpool. Hasta Liverpool. Iba hasta Varsovia, y a Chequia, Hungría, Eslovenia, Eslovaquia, recorría Italia, bueno, por supuesto, Alemania, Bélgica, Holanda, todos esos países. Holanda la tengo ya más vista y casi que España. Holanda es como mi segundo país ya, ¿no? Y Francia no te digo nada. Lo que pasa es que Francia es muy grande, claro. Es más difícil conocerla, ¿no? He estado mucho tiempo, pero es muy grande. Vino la crisis sanitaria, me pilló en los camiones, haciendo vídeos. Aprovechaba algún momentito que tenía, pues para hacer vídeos. Y la empresa, pues me dijo que me marchara para casa, tal cual. Y
sea, no hizo un ERTE, no hizo un ERTE. Todo el mundo preocupado, qué iba a pasar y tal. Mi empresa yo la considero que era una empresa buena, la he hecho mucho de menos, la verdad. Estaba muy bien, la verdad, porque además tenía el sitio donde yo quería estar, lo tenía y me manda para casa con un ERTE. Dentro de lo malo, cobraba, cobraba 1000 y pico euros, con lo cual la cosa estaba bastante bien, ¿no? Pero claro, con la preocupación de volver. Y claro, en plena crisis sanitaria. Entonces, pues ahí se puede decir que fue cuando despegué completamente, como digamos en mi carrera periodística. Y el canal dio un salto en un mes, subió 30.000 suscriptores con la crisis sanitaria. También es verdad que entrevisté a muchísima gente durante ese tiempo. Por mis micrófonos pasaron pues Cristina Martín Jiménez, Joan Andrés Echevarría, Fernando López Mirones, Rafael Palacio, Almudena Zaragoza, la doctora Martínez Alba Racín, Nadia Popel, Inés la Mi España. Quiero decir, y un montón de personas de las que todas guardo un gratísimo recuerdo, todos mis entrevistados, absolutamente. Y el canal despegó y me vi convertido, claro, cuando al cabo de los meses me llamaron la empresa, me llamó, pues lo que hice fue pedir una excedencia en ese momento, porque claro, el canal había subido muchísimo y, y entonces pues no necesitaba estar en los camiones, ¿no? Y digo, me quedo en casa, además estaba enfermo, sabéis los problemas de acidez que tenía, necesitaba no solo sino porque me encontraba mal, yo hacía todos esos vídeos descansando realmente en casa. Durante ese tiempo iba a un médico naturista de Madrid, en fin, que me dio la clave de lo que tenía y, y ahí fue, digamos, durante esa crisis sanitaria, fue el despegue total del canal El Arconte y, digamos, de mi figura como periodista, que pasó de aficionado a semiprofesional. No me considero un periodista profesional porque nunca lo he sido. En todo caso, me considero un detective privado, eso sí me considero, pero un detective privado que hace el trabajo que quiere, que él elige su trabajo. O sea, la investigación la elijo yo, no me eligen los clientes, sino que yo soy el que elige qué investigación quiero llevar y creo que he cogido como detective privado o como investigador privado el mejor, o sea, el más importante caso que hay o que puede existir ahora mismo en la historia de España, como puede ser el expediente Loyola, ¿no? Al que yo le di nombre, aunque ahora hubo polémica y muchos no están de acuerdo y otros los quieren llamar los papeles de Mena. A mí me dicen, ¿por qué no llamaste los papeles de Mena? Y bueno, pues porque Mena en ese momento estaban los Menas y para no confundirse con los menores no acompañados y tal, pues fue el expediente Loyola. Por eso se le puse el expediente Loyola. Se le ha intentado cambiar varias veces, eso sí, el nombre por el expediente Mena o los papeles de Mena, pero la verdad es que se ha quedado así. Yo no voy a hacer nada por no cambiarlo, ¿eh? Si se le conoce de otra forma y va en bien de la investigación, pues mí estupendo, o sea, no tengo ningún problema en ese aspecto, ¿no? Y prácticamente ahora, hoy en día ya pues, se me conoce prácticamente por eso, por el expediente Loyola, ¿no? Que fue el salto periodístico. ¿Qué resistencia me encontré aquí en España, ¿no? ¿Qué visión tengo o cómo la viví? Yo de todas las personas guardo un grato recuerdo, de todas, incluso con aquellas que no me convencen. O sea, hay personas que yo he conocido, que la veo advenediza, la veo un oportunista, un aprovechado, pero aún así guardo muy buen recuerdo de ellos, porque el tiempo que estuve con ellos, pues sinceramente fue muy provechoso. Fue muy provechoso, ¿no? Y siempre enriquece. Aun conociendo aprovechado, también enriquece, ¿no? O oportunistas, pues también enriquece.
sabiendo pues, que existen ese tipo de personas, y en fin. Pero bueno, y también hay que reconocer que algo subjetivo mío, es un juicio personal que no tengo por qué extrapolar, ¿no? No tengo por qué, y me puedo equivocar, como un juicio subjetivo, no un juicio objetivo, mío personal, me puedo equivocar, ¿no? Perfectamente. ¿Y cómo vi yo esa resistencia o cómo veo esa resistencia? Bueno, la resistencia está muy fracturada realmente, digamos, esa resistencia contra el nuevo orden mundial está muy fracturada. Digamos que el grueso, el grueso de la información en España, evidentemente, pues lo componen los grandes medios de comunicación, las grandes cadenas de masa, Telecinco, La Sexta, Antena 3, etcétera, Mediaset, lo de siempre, ¿no? Contra eso es muy difícil competir. Esos pertenecen al nuevo orden mundial, son el nuevo orden mundial, pertenecen a los grandes magnates, ¿no? Y la gente se informa de ahí. Y después está esa otra resistencia, esa otra información que intenta ser alternativa, que se mete en las redes sociales, ¿no? Que es, digamos, un campo muy nuevo, ¿no? Bueno, pues os voy a decir algo. Yo, en la época más álgida que tuve con el canal El Arconte, con este canal, llegué a tener a 9 millones de visualizaciones mensuales. O sea, Pedro Rosillo y yo estaba compitiendo, estaba empezando a competir. No se puede decir que estaba compitiendo, pero sí que estaba empezando a competir con esas grandes cadenas, con esas grandes multinacionales, que muchísima gente prefería verme a mí. Imaginaos, un tipo con una cámara webcam, con la que tengo ahí, que vale 150 euros payo, y un ordenador portátil que lo puedes comprar por 500 euros. Un ordenador portátil y va que chuta para internet, te sobra. Y con eso ya estaba empezando a competir con esas grandes cadenas, pues que se gastan millones y millones y millones de euros en instalaciones, en platós, en equipos que valen auténticas burradas, en pagar profesionales, en salarios. Claro, eso fastidia mucho, jode mucho. y, hombre, algo que no se puede permitir. Y encima un tipo como yo, que no está controlado, que no está en nómina, digamos, no estoy en nómina de nadie, no estoy en nómina de ningún ricachón. Entonces, claro, eso no se puede, eso no se puede consentir, ¿entendéis? Bueno, en la época más álgida llegué a tener hasta 9 millones de suscriptores. Después ya vinieron las crisis del canal, la crisis del canal, y bueno, tuve que desacelerar, ¿no? Desacelerar, ¿no? Porque ya me colocaba mucho y no. Tuve que desacelerar. Eh, el canal El Arconte ha sido machacado de sanciones, ha tenido cinco penalizaciones, y eso evidentemente resta muchísimo, muchísimo. Es lo que hay y es lo que me ha tocado vivir. Bueno, pero eso fue un inicio, digamos, ¿no? Así es como me conociste. Y ahora, ¿qué es lo que me encontré? ¿Cómo me encontré o cuál es mi opinión de esa resistencia, entre comillas, ¿no? Bueno, me encontré una resistencia que yo considero que estaba muy dividida, algo que me esperaba, porque los españoles somos muy individualistas todos. Eso es algo con natural a nuestro carácter. Pero también me considero que esta es una resistencia, digamos, muy infiltrada, muy pillada, muy pillada. Tened en cuenta que cuando yo comencé, salvo José L. Sánchez, que por lo que lo han machacado, desde luego, ese no, y se ha equivocado también, porque yo se lo decía a José L., no te metas en todo. He hablado muchísimas veces con él, es que no hay ser humano que soporte, por favor, meterte en todos los fregados que tú te metes. No hay ser humano que soporte eso. Y es que se metía en todos los fregados, chiquillo. Es que hay cosas que no. Y claro, evidentemente, pues no lo soportó. No lo soportó. Y se lo repetía, pero bueno, y nada. Pum. Salvo José de Sánchez, bueno, el mismo José de Sánchez me decía que pues, él había conocido la resistencia muy bien desde dentro y que la resistencia española estaba completamente infiltrada.
que no valía para nada y que estaba infiltrada. Bueno, y que después cuando él se fue, que la resistencia en España se había acabado con él prácticamente, ¿no? No es así, evidentemente. Unos se van, otros vienen y así. Yo me iré, vendrá otro y así funcionan las cosas. Y sí es verdad que me la encontré, después entendí por qué José Luis Sánchez decía eso, que estaba muy infiltrada realmente, y me encontré a una resistencia pues que venía de esperar al comandante Haftar. Así que es así, hay que decirlo. De una resistencia que venía de esperar a que viniera la Confederación Galáctica para salvarlo. Es que la cosa tiene tela, la cosa tiene mandanga. Que son los mismos que después se metieron en los temas de Q, que yo perdí suscriptores, pero a manta por decir que Q era una droga, que eso no era nada, que eso era, vamos, no como lo del comandante Astar, pero más hilvanada, ¿no? Una cosa más hilvanada, un poquito más seria, más hilvanada, ¿no? Incluso en la que yo caí al principio. O sea, yo también al principio informaba sobre los Q, pero después ya me di cuenta, digo, esto no tiene ni pie ni cabeza. Y, y ahí perdí muchísimos suscriptores. Esa resistencia venía de ahí, venía de los fondos de prosperidad. ¿Os acordáis de los fondos de prosperidad? Yo sí me acuerdo, eran unos fondos que iban a repartir y iban a hacer ricos a todos, porque la élite mundial, como estaba derrotada, pues iban a repartir toda la riqueza que se habían acumulado ellos, no lo iban a repartir entre todos. Eso se llamaban los fondos de prosperidad. También son todos los mismos. Y después también, ahora lo último de estos que se han metido a decir pues que a Hillary Clinton, a Obama y toda esta gente que son clones porque lo han llevado, los verdaderos lo han llevado a Guantánamo, le han hecho un juicio y lo han ejecutado y ya estamos todos salvados. Vale. Una tras otra. O sea, yo conocía esa resistencia, quiere decir, yo conocía esa resistencia. Esa es la resistencia que había en España, o sea, de chiste, una resistencia de chiste. José de Sánchez tuvo el expediente Royola en sus manos, lo tuvo en sus manos, y no lo dio a conocer, y no lo dio a conocer. Y ahí comenzó la verdadera resistencia. José de Sánchez, aun con todos sus defectos que los tenía, y muchas cosas no lleva razón, entre otras cosas porque cuando te tira tan a tumba abierta, en un caso pones más corazón que cabeza y muchas veces te equivocas. Te equivocas, no es porque quieras equivocarte, pero te equivocas. O sea, hay que poner más cabeza y menos corazón muchas veces. La verdadera resistencia española llegó con Santiago, con don Alberto Royola. Ahí llegó la verdadera resistencia. Hasta entonces lo demás era chiste puro, cuento. Era de cuento, era de chiste. Era de chiste. Yo me acuerdo las noches que me quedaba escuchando a Pilar Baselga y al Vórtice, el Vórtice Radio, de Mitoa, que lo quería entrevistar. Mitoa, fíjate, no podía entrevistarlo. Y eso que tengo un buen recuerdo de él completamente. Y a Pilar Baselga, ¿cuántas veces la entrevistaba? Madre mía. ¿Y cuántas veces la escuchaba yo? Me iba, pero hace años, mucho antes de que yo incluso me preocupara de escribir ningún libro ni nada. Estaba trabajando de vigilante en Málaga y me iba con mi coche, me iba al puerto, a una zona, al Paseo Antonio Banderas de Málaga, me ponía el coche enfrente del mar y mientras me comía mi patata asada o mi campero, me escuchaba el Vórtice Radio o a Mitoa con Pilar Basel. Tiempo A, o a César Vidal, cuando trabajaba en la COPE, muy bueno también. Tiempo A. Pero yo pienso que la verdadera resistencia realmente, si ha habido alguna realmente, comenzó, la de verdad, ha comenzado con los Royola. Ahí empezó. El resto es chiste, es cuento todo. Es cuento todo. Y sigo diciendo lo mismo, que el expediente Royola realmente es la prueba del algodón. La prueba del algodón.
Bueno, y esta es mi experiencia, realmente. Esta es mi experiencia. Seguramente se me han quedado muchas cosas en mi experiencia en, digamos, la llamada resistencia, que ahora, bueno, pues ya sabéis, ahora estoy enfrascado en libros, ahora digamos que he dejado la faceta audiovisual a un lado, un poco para meterme en la faceta escribir otra vez, en la faceta de escritor otra vez, de nuevo. Y ahí estoy, y ahí estoy. Eh, Espero que vaya, en fin, que haya entretenido o que haya servido de algo mi experiencia personal, de cómo de alguna manera yo he vivido todo ese proceso aquí en España. Y recordar siempre, siempre, siempre que por más que nos duela, la verdad nos hace libre. Hasta luego.